Acá. Quiero que vean 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4. Amén. Bueno, para dar este tema me estuve preparando con muchos días de anticipación. Aleluya. Y lo medité. Este tema es muy interesante. Gracias por estar aquí, hermanos. Por varios días he estado enseñando sobre profecía bíblica. Los dos estudios pasados tienen que ver con profecía bíblica. Y hoy quiero enseñar un tema sobre profecía bíblica. Y este tema lo he titulado una gran señal antes del rapto de la iglesia de Cristo. Una gran señal antes del rapto de la iglesia de Cristo. Y esta señal es la apostasía. Amén. La apostasía. La palabra apostasía, según el diccionario, significa abandono o diserción de los principios de la fe. Fíjate bien. Otra vez. Apostasía significa abandono o deserción de los principios de la fe. Un hermano dijo, apostasía es un divorcio de la verdad. Es haber conocido la verdad y luego abandonarla por voluntad propia. Entonces, el tema que voy a hablar es este: una gran señal antes del rapto de la iglesia, la apostasía. Capítulo 4, versículo 1. Vamos a explicar este tema. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sé que muchas veces estos versículos los hemos tomado en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero en este día vamos a enfocarnos en esa palabrita apostasía. Primeramente quiero que veamos una advertencia del Espíritu de Dios. Una advertencia del Espíritu de Dios. O sea, estamos hablando de algo serio, demasiado serio. Porque dice, aleluya, el Espíritu dice claramente. A esto hay que prestarle atención. Mucha atención. Esto señala una revelación para los últimos tiempos, es decir, nuestros días. Aquí Pablo utiliza la palabra postreros tiempos. En 2 de Timoteo 3, versículo 1, también Pablo utiliza la palabra postreros, pero aquí dice postreros días, hablando de la distorsión del carácter del ser humano en los últimos tiempos. Entonces, postreros días y postreros tiempos es, amén, nuestros días. Estamos hablando del siglo XXI. Ahora, si para Pablo y la iglesia esto fue de importancia, ¿cuánto más debe ser para nosotros después de casi 2000 años que el apóstol Pablo profetizó acerca de esto? Le está anunciando a Timoteo, mira, esto va a pasar. Está anunciando, recordemos que esta es una epístola pastoral y le está anunciando al pastor Timoteo lo que iba a suceder. Así que los postreros tiempos, estamos hablando ya desde el tiempo del apóstol Pablo hasta ahorita. Si ahora en ese tiempo vio Pablo apostasía, Timoteo lo vio, imagínate ahora.
Ahora, Pablo sabía que ciertos peligros marcarían los postreros tiempos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no todos, por eso dice Pablo, algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cuáles son los peligros? Aleluya, que marcarían los tiempos postreros o los últimos días. Los peligros es que dice la palabra que habrá engaño y el peligro de las falsas enseñanzas. Desde los tiempos de Pablo ya existía la apostasía, solo que con el pasar de los años, este peligro de la apostasía, escucha bien, aumentaría considerablemente en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas, en las denominaciones, en los ministerios cristianos. Se aumentaría de una manera tremenda, como hoy estamos viendo. Ahora, debido al peligro de los últimos tiempos, si Timoteo o cualquier pastor de sana doctrina que predique y enseñe sana doctrina, si va a permanecer como ministro fiel para el pueblo de Dios, el pastor en este caso debe mantenerse como guía hacia la verdad, hacia la fe. Si se pierde esto, lo demás ya no importa. Pablo está diciendo que apostatarían de la fe. Si esto se pierde, lo demás ya no importa. Así el pastor y la iglesia brinquen, salten, echen maromas, aleluya. Escúchame bien, ya lo demás ya no importa. Los dos peligros en que se mete un apóstata de la fe son, dice Pablo, los que empezarán a oír a espíritus engañadores. Fíjate bien, empezarán a oír a espíritus engañadores. Ahora escucha bien, un genuino hombre de Dios, mujer de fe, hombre de fe, su oído lo tiene ejercitado para oír la voz del Espíritu Santo. Pero las personas que se empiezan a apartar de la fe genuina, dice, empezarán a escuchar a espíritus engañadores. Fíjate qué tremendo está esto. O sea, espíritus engañadores, está hablando de demonios. Escúchame bien esta noche la seriedad de este asunto. Al apartarse de la fe genuina, los apóstatas comienzan a oír a espíritus engañadores y estos ya no oyen al Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesús, antes de subir al cielo, antes de morir, todo esto, reunió a sus discípulos y les hizo mención de esto y les dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar a ustedes al Espíritu Santo, al Consolador. Amén, dice, Él los va a guiar a toda verdad. Entonces, un cristiano genuino, un cristiano verdadero, un cristiano de fe, una cristiana de fe, siempre está siendo guiado o guiada por el Espíritu Santo. Siempre su oído lo tiene ejercitado para oír al Señor. Pero el apóstata, no. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5. Vaya conmigo Juan 15, versículo 5. Hasta el 15. Fíjate lo que dice. Léalo, no nomás se me quede viendo. Léalo ahí en su Biblia. Juan 16, 5. Dice, Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió, dice Jesús,
y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, cuando venga, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomaría de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermano, en este día, los apóstatas ya no oyen al Espíritu Santo. Los apóstatas, cuando cometen un pecado, ya no sienten convicción por el Espíritu, por el pecado que cometieron. Ya no. Escucha bien, los apóstatas ya no oyen hablar al Espíritu Santo a sus vidas. Por eso dice Pablo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, amén, a espíritus engañadores. Amén. Espíritus engañadores. Entonces escucha esta noche. Espíritus engañador y engañador contiene la idea de alguien errante, alguien que va de un lado a otro. Y proviene de la palabra vagabundo, engañador o seductor. Y la verdad, Satanás y sus demonios reúnen estas características. Entonces dice Pablo, oirán, aleluya, a espíritus engañadores. Luego Pablo dice que los apóstatas comienzan a oír doctrinas de demonios. Escucha bien, ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Es enseñanza, ¿verdad? Doctrina es enseñanza. La Biblia dice que los apóstatas, amén, escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero que escuches esto. La doctrina o la palabra doctrina es enseñanza. Entonces, esto habla de enseñanzas específicas de estos demonios. Ahora, debes de saber algo en esta mañana, en esta noche. Los demonios están graduados en teología. Yo no había pensado en esto, pero escúchame bien. Están graduados en teología y tienen sistema de doctrina. Ahora, acuérdate de Génesis capítulo 3. Ellos saben todo lo que Dios habla, porque vino con Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho, de todo árbol pueden comer, pero menos de este. Y ahí Eva empezó un diálogo con el diablo. O sea, el diablo, escúchame bien, conoce bien la palabra. Amén. Se le pegó re bien lo que el Señor le dijo a Adán en Génesis capítulo 3. Fíjate bien. Léelo conmigo. Fíjate bien. Hay gente que no lee la Biblia para nada. Y los demonios se la saben. En Mateo capítulo 4, cuando vino y tentó a Jesús, el diablo le citó la palabra una y otra vez.
Necesitó la palabra. Ahora, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios. Léalo conmigo, por favor. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, desde entonces, cada doctrina demoníaca ha encontrado su forma de regresar a esta raíz. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo de la palabra de Dios. La Biblia hace mención en Primera de Reyes capítulo 22 acerca de la unión que hicieron los dos reyes. En Primera de Reyes capítulo 22. Fíjate bien. Léalo conmigo, por favor. Primera de Reyes 22. Aquí en esta parte de este texto, fíjate bien. Aquí hacen acuerdo entre Acab y Josafat. O sea, un rey bueno y un rey malo. El rey del norte y el rey del sur. Para ir a pelear. Y tú sabes que Acab lleva a sus montón de falsos profetas que cuando el rey preguntó si iban a subir a la guerra, y ellos decían que sí, que quién sabe qué tanto, y ahí están, y ellos le animan a que vaya. Pero Acab se acordó que había un verdadero profeta y dice: no, mándamelo traer. Ahora, en el capítulo 22, versículo 19, dice que después que vino el verdadero profeta, Micaías, fíjate bien lo que sucedió. En el capítulo 22, versículo 19. Entonces él le dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Es primera. Ahora escúchame bien esta noche. Dice que vino un espíritu de mentira permitido por Dios sobre los falsos profetas para que profetizaran para Acab, y dice que era espíritu de mentira. Tremendo. Eso está tremendo. Aleluya. Y la Biblia dice que este espíritu de mentira vino sobre los falsos profetas. Indujeron a Acab para que subiera a pelear, y fue ahí donde él murió. Lo que te dije, dice la palabra de Dios que hay doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios. Por eso de repente cuando uno escucha a ciertos profetías ahí que salen en el YouTube y profetizando cosas, vete mejor a la palabra de Dios. Créele a la palabra de Dios. Cree lo que dice la palabra de Dios, no lo que ellos profetizan. De repente cuando hay tipo de desgracias, amén, en el mundo surgen los montones de profetas. Que Dios ya les había revelado a ellos, que ellos les dijo el Señor esto y no sé qué tantas cosas. Está en la palabra de Dios.
Quiero ver segundamente, ¿quiénes son los que apostatan? Amén, ¿quiénes son? Entonces, la apostasía personal es posible solo para los que han tenido la experiencia de la salvación. Fíjate bien. Aleluya, solo es para aquellos que han sido salvos. Un incrédulo no puede ser un apóstata. Un apóstata es alguien que conoció al Señor, que fue liberado, que creyó en Cristo, que fue sanado, que fue lleno del Espíritu, que creyó en la palabra, pero con el pasar del tiempo, amén, empezaron a pasar cosas en su vida y él se fue apartando de la fe genuina, de la fe verdadera en el Señor. O sea, es una persona que es apóstata, no creas que comenzó así de la noche a la mañana, sino que es un proceso, un proceso. De repente ya no creen en la oración, por ejemplo. Hay gente que dice, no, ¿para qué oro? O sea, es un proceso. Van rumbo a la apostasía, al enfriamiento espiritual. De repente ya no creen en la Biblia. Por ejemplo, les habla uno del rapto, del arrebatamiento de la iglesia y dice, a ver, ¿cuándo? O sea, hay algo, un trabajo del diablo poco a poco. ¿Me entiendes? Entonces, es un trabajo pausado en un creyente. Ahora, escucha bien, la apostasía personal es posible solo para los que han tenido la experiencia de la salvación. No es la simple negación de parte de los inconversos, sino para los que han conocido a Cristo. Los que una vez fueron salvos, liberados, instruidos en la palabra de Dios. Por eso la insistencia de los pastores, amén, de los que creemos en la salvación, de los que creemos en el arrebatamiento. Hermano, manténgase orando, hermano, lea la Biblia, estudie la Biblia. Hermano, no deje de orar, no deje de diezmar, no deje de hacer las cosas para Dios. Pase lo que pase, amén, hay que seguir creyendo a la palabra de Dios. Porque dice, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así como le sucedió acá, empezó a oír doctrina de demonios. Y así como le sucedió a Eva, y así como le ha sucedido a un sinfín de personas. Entonces la apostasía en esta tarde puede abarcar dos aspectos, aleluya, separados pero relacionados. Aleluya. Por ejemplo, número uno, está la apostasía teológica, es decir, el rechazo de todas o algunas enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. Mucha gente ya, escúchame bien, empiezan a dejar las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. Dice Pablo el apóstol, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjate bien. Pero hay personas que ya las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que nos enseña allí Hechos, las epístolas, amén, la Biblia en Apocalipsis, mucha gente ya la empieza a desechar. Veamos lo que dice segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Fíjate lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gente que ya no soporta la palabra de Dios tal cual está. Ya no quieren otras cosas.
Por eso hoy miramos, por ejemplo, a gente apostatando de la fe. Por ejemplo, iglesias que en un tiempo creían en la palabra de Dios así fuertemente. Aleluya. Hoy los escuchamos de repente que tienen cristoteca. O sea, van los chavos ahí como una discoteca, pero cristiana, vamos a decir así. Cositas como esas. Y empiezan a decir, pues ¿qué tiene? No estamos fumando, no estamos tomando, no estamos bailando pegaditos. Pero es la misma gata, pero como dijo alguien, pero revolcada. Aleluya, dice que no van a creer la palabra de Dios, no van a sufrir la sana doctrina, no la van a creer. Ahí está el pastor otra vez. Vamos al evangelismo, vamos a la oración. Hermano, no deje de diezmar. Hermano, no deje de venir a la iglesia. Hermano, no deje de amar a su prójimo. Siga amando a su suegra, aunque su suegra no lo quiera. ¿Por qué? No quieren lo que es, lo que está escrito. No quieren perdonar al vecino, no quieren perdonar a nadie. Entonces, escucha bien, la apostasía teológica significa que van a empezar a rechazar todas o algunas de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Y la dos se le llama la apostasía moral, es decir, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado. Vuelve a hacerse esclavo del pecado. Ahora, voy a leer un versículo que está en 2 de Pedro capítulo 2. Fíjate bien, 2 de Pedro 2. Atrasito de Judas. No el que se ahorcó, es otro Judas. Aleluya. 2 de Pedro, atrás de San Juan. Capítulo 2, en el versículo 21 y 22. Fíjate bien. Porque mejor... Está hablando de gente que se salvó, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Verdad? Cristianos que un día sirvieron al Señor, estuvieron con el Señor, pero ahora andan revolcados en el pecado. ¿Cuántos hermanos hemos conocido que sirvieron al Señor, llevaron a otros a Cristo Jesús, y ahora estos que llevaron a Cristo Jesús a otros ya andan, hermano, enrolados, bien metidos en el pecado, y ya no sienten convicción por arrepentirse? Son muchos. Está como dice aquí, ¿verdad? Aleluya. Ahora, cuando algunos apostatan de la fe, están abandonando las enseñanzas esenciales del cristianismo. Están aleluya, abandonando estas enseñanzas esenciales. ¿Cuáles son esas enseñanzas? La oración, el evangelismo, la santidad, la fidelidad a Cristo, la fidelidad a la iglesia, la lealtad en la casa, en el hogar. Amén. Aleluya. Empiezan a abandonar estas cosas poco a poco. Ahora vayamos a lo tercero. La apostasía es una señal antes del rapto. Y ahí quiero profundizar un poquito más. Vaya por favor a 2 de Tesalonicenses 2. Dele para atrás de Pedro. 2 de Tesalonicenses 2. Fíjate qué bonito dice aquí. Hay que aprender, hermanos, porque estamos viviendo los últimos tiempos y a veces decimos, es que hay terremotos, hay guerras, pero olvidamos el otro punto, que este punto que es muy importante. Capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate bien, o sea que lo que dice Pablo aquí es que antes de la venida del Señor se manifestaría esto, la apostasía. La apostasía. Ahora, abre tus ojos a la verdad de esto. Abre tus ojos. Dice, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mucha gente hará esto. Ahora, señales antes de que Cristo venga por la iglesia, no solamente son guerras, no solamente son hambres, no solamente son terremotos, no solamente es inmoralidad, no solamente es las pandemias que hoy estamos viendo, que realmente es una señal antes de la venida de Cristo, pero escúchame bien, una de las grandes señales es la apostasía dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Eso para mí está bien pesado. Amén. Es decir, gente que por un tiempo va a la iglesia y no cree en el rapto, ya no creen en Dios o ya no le creen a Dios. Escucha bien. La iglesia apóstata o los hermanos apóstatas de repente ya empiezan a creer en Santa Claus, en ese viejo panzón barbón. ¿Sí me entiendes? Cuando realmente es un mito, es una mentira, ya empiezan a creer en él. Escúchame bien esta noche. Hay otras iglesias que, por ejemplo, empiezan a celebrar Halloween, pero lo hacen cristiano, lo hacen evangélico. El Halloween cristiano. Amén, aleluya. Como dije hace rato, las cristotecas y tanta basura que está saliendo y que la iglesia lo está aceptando. Lo está agarrando, lo está llevando para sus iglesias y lo están metiendo como doctrina dentro de las congregaciones. Amén. Apostatando de la fe. Escúchame bien, conocimos a hombres que un día sirvieron al Señor, vivieron para Dios y de repente los problemas empezaron a juntárseles, dejaron de orar. ¿Y sabes qué están haciendo ahora muchos de ellos? Muchos de ellos están consultando brujos. Muchos de ellos consultan las cartas. Muchos de ellos consultan el horóscopo. No todo el que carga una Biblia bajo el brazo, escúchame bien, no todo el mundo que carga una Biblia bajo el brazo cree en este libro, lo cargan por costumbre. Pero ya han metido dentro de sus vidas un montón de cosas torcidas. Me acuerdo que había un hermano que por años y años había creído en Cristo Jesús. Amén, ella tenía casi 80 años y de repente él desde niño había conocido el evangelio, aleluya, pero cuando creció me acuerdo que me platicó que él estaba consultando con brujos. O sea, ya no creían en la oración, ya no creían en los milagros, ahora estaban buscando una salida con los brujos y un día estuvieron sirviendo en la iglesia.
De repente uno empieza a ver cosas extrañas dentro de las congregaciones. Y desgraciadamente, hermano, se llenan estas congregaciones, se llenan, amén. Pero la mayoría son apóstatas de la fe. Que Dios tenga piedad de ese tipo de personas en esta noche. Otros creen en el ecumenismo. Por ejemplo, hay personas que están en las iglesias y creen que juntarse con los católicos y con los mormones y con los testigos, hermano, no, eso está torcido. Un día escuché a un pastor que dice que él anda predicando por la sierra y en los ranchos, y de repente se encontró a un grupo de testigos de Jehová, y luego al rato llegaron los mormones y dice que se juntaron todos y empezaron a orar ahí el grupito. Diciendo, se juntaron todos los hermanos. No, que hermano, ni que nada. Para ellos todas las religiones son buenas. ¿Cuántos cristianos van a la iglesia? Pero cuando los invitan a la quinceañera están en misa. Están persinándose. Amén, ahí se meten al templo católico, aleluya, ahí delante de los ídolos. Dice la palabra de Dios que tiene Cristo con los ídolos. ¿Verdad? Dice Pablo, muchos apostatarán de la fe. Amén. Para estos lo mismo es venir a un culto cristiano que ir a misa con los católicos. Para ellos no hay diferencia. Se casó la prima y van al templo católico. Se cumplió 15 años la sobrina, y van al templo católico. Y de ahí se van al baile. No bailan ellos. Eso sí, son evangélicos para la gloria del Padre. Papáito lindo, dice. Quiero en esta noche concluir. Abre tu corazón. La apostasía es un enemigo silencioso de la iglesia y debes tener cuidado. Es un enemigo silencioso que si no tenemos cuidado en esta noche, puede llegar ahí con nosotros, puede llegarle a cualquiera. Por eso dice la palabra de Dios, velad y orad. Busquemos a Dios todos los días en este día. Es muy importante que cada uno de nosotros busque al Señor. Quiero que lea un capítulo en Hebreos capítulo 3. Y aquí terminamos. Hebreos 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La misma Biblia nos enseña, aleluya, que no nos apartemos, que sigamos creyendo así como al principio. Creamos en la oración, creamos en el evangelismo, creamos, hermano, en la santidad, creamos en congregarnos, creamos, hermano, que nada nos mueva. Porque ahorita, si te vas a los videos de YouTube y buscas ahí, encontrarás un montón de cosas extrañas que se han metido dentro de las iglesias. Estamos hablando de ministerios, hermano, que en tiempo atrás impactaron al mundo. Ministerios poderosos, pero que ahora están metiendo cositas dentro de la iglesia y desgraciadamente lo están aceptando. Dice la Biblia, en los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que Dios nos guarde en esta noche. Que Dios te ayude, hermano. De verdad, guárdate de la apostasía, porque esta es una señal de los últimos tiempos.